Vamos a abrir la palabra del Señor en Malaquías capítulo 1, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1. Y vamos a ver un pasaje que nos confronta cuando nuestro amor se está enfriando. En estos días, cuando pensamos en perdonar, a muchos les cuesta, porque hemos olvidado el amor del Señor. Y bueno, vamos a ver que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra. Malaquías capítulo 1, vamos a estar considerando todo el capítulo. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Por favor, siga atentamente la lectura en la versión que tenga y vamos a leer la palabra del Señor. Profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán, y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Pues si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento, despreciable. También decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, o cojo, o enfermo. Así traéis ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te agradecemos por tu bendita palabra. Te agradecemos, oh Señor, porque vemos cómo te diriges a un pueblo rebelde y aún así recuerdas tus misericordias y recuerdas tu amor, aunque muchas veces tu pueblo te ha despreciado.
Padre Santo, Señor, suplicamos que en esta mañana hables a nuestros corazones y transformes nuestras vidas, oh Señor. Ayúdanos a recordar tus misericordias y a vivir para tu gloria, conforme a la grandeza de tu nombre, conforme al amor que hemos recibido. Te suplico, Señor, que uses mi voz, que uses mi vida para proclamar fielmente tu palabra. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía hace un momento que es un tiempo en el que hablamos de perdón, pero nos cuesta perdonar, nos cuesta vivir en amor, porque hemos olvidado el amor del Señor y este pasaje comienza hablando de eso. Incluso hay historias de amor que hemos visto en películas o que hemos escuchado que muchas veces terminan mejor de lo que es la vida cristiana. Hay canciones, películas y varias historias que parecen amores eternos, jóvenes que se prometen amor por siempre y resulta que a lo largo de sus vidas de pronto él tiene que salir para una guerra y pasa el tiempo, pasa mucho tiempo y no regresa, pero a pesar de eso ella lo espera y lo continúa esperando con amor y con fidelidad. Vemos historias donde el amor de la vida se hunde en un naufragio y muere. Y pasan los años y a pesar de los años, ella lo recuerda con amor y cariño. Y quisiéramos que el amor verdadero siempre fuera correspondido. Quisiéramos que siempre terminara de una forma feliz. Pero hay una triste realidad y esta realidad se vuelve más triste cuando el amor despreciado es el amor de Dios. Cuando el amor perfecto y eterno es el que ha sido desechado y despreciado, es aún más triste. Y es así como he titulado este mensaje. Y aunque no lo crean, va a ser de aliento. He titulado este mensaje Amor ignorado y despreciado. ¿Cómo llegamos a las circunstancias que acabamos de leer? ¿Cómo llegamos a Malaquías? Voy a hacer un rápido recuento histórico para mirar cómo llegamos a esta historia que hemos leído en Malaquías. Israel, el pueblo de Israel, que había sido exiliado a causa de sus pecados, más o menos en el año 586, 70 años después regresa a sus tierras. Regresa del exilio y al pasar el tiempo ellos construyen el templo y vuelven a habilitar los sacrificios. Pasa otro tiempo y regresan más judíos a Jerusalén y tenemos el templo construido y tenemos un pueblo que está esperando ver las promesas de restauración del Señor, pero no las ven. En este tiempo, aproximadamente 100 años después de que el primer grupo regresó a Jerusalén, regresó a su país, 100 años después encontramos el libro de Malaquías. Y entonces encontramos el ministerio de este profeta que regresó también de Babilonia. Y a su regreso a Jerusalén y los judíos, como les había dicho, se habían quedado esperando la restauración gloriosa del templo a una gloria mayor del templo que ellos habían conocido, el templo de Salomón. Pero resulta que el templo que ahora ven no es igual de glorioso. Lo que están viendo y lo que estaban esperando, como lo habían profetizado los profetas Ageo y Zacarías, de una gloria mayor, un esplendor mayor en ese templo al regreso de ellos, no es lo que están viendo, no es lo que esperaban. Y entonces tampoco se dan cuenta que hay un rey, había sido prometido un rey mesiánico que restauraría a la nación. Pero la gente que regresa 100 años después no ve nada de eso. Entonces estas personas se encuentran impacientes, se encuentran desalentadas y ese desaliento los llevó al descuido espiritual.
a tener en poco las ceremonias y los sacrificios para el Señor. Con el templo y el culto establecido, con los sacrificios establecidos, estos ritos se estaban llevando a cabo, estas ceremonias se estaban llevando a cabo, pero sin un corazón entregado al Señor, sin un corazón dispuesto para Dios, sin un corazón transformado, sin un corazón arrepentido. Y se tienen en poco entonces estas ceremonias y estos sacrificios. Este pasaje, mis hermanos, es muy importante para nosotros, ya que el olvido y la frialdad espiritual puede llegar más de una vez a nuestras vidas. Puede llegar en varias ocasiones. Y mi exhortación a la luz de Malaquías 1 y también a las puertas de un nuevo año es la siguiente: correspondamos de corazón al santo Dios que nos ha amado. Correspondamos de corazón al santo Dios que nos ha amado. Y vamos a ver esto en 2 puntos. El primero de ellos, del versículo 1 al 5. Es necesario que correspondamos de corazón al santo Dios que nos ha amado, porque fácilmente podemos olvidar que somos amados. Y la segunda parte, del versículo 6 al versículo 14, porque lo que consideramos devoción puede ser más bien desprecio. Entonces vamos a la primera parte. Correspondamos de corazón al santo Dios que nos ha amado, porque fácilmente podemos olvidar que hemos sido amados. Versículo 1 dice que es la profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías, que dice: yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? El Señor, Yahweh, como lo cantamos hace un momento, o Jehová, como aparece en algunas versiones de la Biblia, es aquel que existe por sí mismo y él tiene una acusación contra su pueblo. A esto se refiere la palabra profecía de la palabra del Señor. Es algo que se utiliza para manifestar una queja, un juicio. Y el Señor tiene una queja contra su pueblo. Y como ya vimos, es un pueblo que ha sufrido las consecuencias de abandonar a Dios. Están regresando del exilio. Pero aún así, han sido guardados por el amor de Dios. Este pueblo que no está experimentando la plena restauración anunciada por los anteriores profetas cree que Dios les ha fallado. Cree que Dios les ha quedado mal y son gente que está resentida con Dios. Son gente que creen que Dios los ha olvidado y también se creen con el derecho de cuestionar a Dios. ¿Te has sentido así alguna vez, querido hermano y amigo que nos estás acompañando hoy? ¿Te has sentido tan frustrado que sientes que tienes el derecho de cuestionar a Dios? Y esto es lo que está ocurriendo acá. Sin embargo, necesitamos recordar, mis hermanos, que la falta de conocimiento de Dios, las consecuencias de nuestros pecados y una perspectiva equivocada de las circunstancias no son argumentos válidos para desconocer el amor de Dios. Entonces el Señor dice: yo te he amado. Y es un pueblo que dice: pero ¿de qué manera? ¿Cómo así? ¿Cómo así que me ha amado? Como quien responde antes de tiempo y sin pensar, el pueblo responde: ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado?, se preguntan. Es como si dijeran: ¿y a esto le llamas amor? Estamos en medio de la pobreza. Era un pueblo que estaba en medio de la pobreza, en medio de la sequía y también dependiendo económicamente todavía de otra nación. El templo ya estaba construido, el culto ya estaba restaurado, pero también estaban viviendo estas circunstancias. Entonces se preguntan: ¿cómo puede ser que esto sea amor?
Y algunos dirían aquí, algunos trayendo este mensaje a nosotros, mis hermanos, nosotros podríamos preguntar al Señor, pero no tengo trabajo, me falta la salud, las deudas me están ahogando, voy a perder el carro, voy a perder la casa, la calamidad ha golpeado mi familia. ¿Cómo puede ser que me ames, Señor? ¿Cómo puede ser que estés diciendo que me ames? Estamos viviendo como la parte triste de la canción de Navidad que dice que hay una casa donde hay abundancia, pero hay otra donde no hubo ni para un chicharrón. Y decimos, ¿cómo puede ser que me estés amando? Y eso es lo que está preguntando el pueblo. Continúa diciendo el Señor en el versículo 2, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación. Hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. La evidencia, mis hermanos, y la respuesta que da Dios a ese cuestionamiento de ¿cómo así que nos has amado? La respuesta que Dios da es la elección. Dios les está diciendo, yo los escogí a ustedes. Esa es la respuesta que Dios está dando a las dudas y a los cuestionamientos. Jacob es el padre de la nación de Israel. Él se llamó después Israel. Fue elegido por Dios en lugar de su hermano mayor Esaú para ser el principal por encima de su hermano. Y esto no tuvo nada que ver, mis hermanos, con las obras de ninguno de ellos. Como leemos en Romanos 9, 11 al 12, donde dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a la madre de ellos, a Rebeca, el mayor servirá al menor. Así que mis hermanos, el mal de un pueblo que cuestiona a Dios debe ser tratado en primer lugar con las memorias del amor eterno de Dios. Si tú te preguntas, ¿por qué me cuesta tanto perdonar? Es porque necesitas meditar mucho más en el amor que has recibido de parte de Dios. Dios eligió a Abraham, Dios eligió a Isaac y a Jacob, al que llamó después Israel, para hacer de sus descendientes el pueblo de Dios. Y si estamos aquí, mis hermanos, anhelantes de conocer más a nuestro Dios, es porque Dios también nos eligió a nosotros. Nos eligió aunque no teníamos nada especial. Sin embargo, mis hermanos, así como en el antiguo Israel, también nosotros podemos ser abrumados por circunstancias adversas que nos pueden llevar a olvidarnos del amor de Dios. Circunstancias que nos llevan a pensar, pero en verdad, ¿será que sí me has amado? La respuesta que da el Señor cuando el pueblo dice, pero ¿será que sí nos has amado? Mira cómo estamos. La respuesta que da el Señor es, yo los he amado. Y esa, mis hermanos, es la realidad que lo cambia todo. Después de que el hombre le dio la espalda a Dios, no hay una verdad más poderosa y más maravillosa que el amor de Dios. No hay nada más maravilloso en lo que podamos pensar. El amor divino hace la diferencia entre la condenación y la salvación eternas. Jacob no era mejor que Esaú. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Así como nosotros no somos mejores que nuestros amigos y familiares que al momento le están dando la espalda a Dios. No tenemos ningún mérito por el cual Dios nos haya elegido.
Si hoy crees en Dios, no se debe a que seas más sabio que otros. No se debe a que seas mejor, más bueno que otros. Si hoy crees es porque Dios te amó desde antes que nacieras, desde antes que hubieses hecho algo bueno o malo. Si hoy crees, mi hermano, es porque el Señor tuvo misericordia de ti, para que en lugar de ser castigado por tus pecados, recibieras en Cristo Jesús el perdón de tus pecados y la vida eterna. El perdón de tus pecados y la vida eterna. Eso supera cualquier cosa que pudiéramos atesorar en esta tierra. Pero estamos a veces frustrados con lo que no hemos podido conseguir aquí y se nos olvida que nuestra condición eterna ya fue resuelta por la gracia de Dios, quien nos escogió y nos salvó. Versículo 4 dice, aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice, ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Los edomitas, mis hermanos, es decir, los descendientes de Esaú, también sufrieron devastaciones en guerras y pensaban que ellos iban a volverse a levantar. Vamos a volver a construir, como el pueblo de Israel que regresó a su tierra, que estaba en ruinas, y están construyendo y están siendo amados por Dios. Pero a diferencia de ellos, los edomitas, los descendientes de Esaú, dice el Señor, no se van a poder levantar. Y yo estoy indignado con ellos para siempre. Y no debemos pasar tan rápido por estos versículos, mis hermanos. Al pensar en las implicaciones de la elección divina, necesitamos notar que así como el favor de Dios durará para siempre, también la ira de Dios sobre quienes no se arrepienten será por siempre. Estamos hablando de un castigo eterno. Por eso, mi querido amigo que nos estás acompañando en esta mañana, querido amigo que estás escuchando esta predicación, necesitamos recordar que el infierno no es un juego. El infierno no es una historia falsa, no es una historia de la ficción. Es una realidad. Es el castigo eterno, es la ira de Dios sobre aquellos que no se arrepienten. La ira de Dios por siempre. Dios está indignado con todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Versículo 5. Dice, vuestros ojos lo verán y diréis, se ha engrandecido el Señor más allá de las fronteras de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo que cuando Israel vea los juicios de Dios permanentemente en otras naciones, entonces ellos podrían reconocer la misericordia de Dios para con ellos y que en verdad los había amado, que los estaba tratando de una forma diferente, a pesar de que las circunstancias no eran lo esperado por ellos. Oh, mis hermanos, cuando nosotros veamos la realidad de la condenación eterna en todo el que rechace al Señor Jesucristo, entonces vamos a ver a Dios exaltándose a sí mismo y le exaltaremos porque sin merecerlo fuimos escogidos para gozar de su misericordia como su pueblo para siempre. Hay una gran diferencia entre ser amado por Dios y no ser amado por Dios. Es la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación. Así que el primer remedio, mis hermanos, contra la frialdad de nuestros corazones es recordar la gracia de Dios que nos eligió sin merecerlo. Dejemos de preocuparnos por el chicharrón que no estuvo sobre la mesa.
y hay situaciones más complejas. Pero mis hermanos, por más complejos que sean los asuntos de esta vida, no pueden superar el amor de Dios que ha asegurado nuestro destino eterno a su lado, que ha sido salvación para nosotros. Y esto nos lleva, mis hermanos, a nuestro segundo punto. Correspondamos de corazón al santo Dios que nos ha amado, porque lo que consideramos devoción puede ser muchas veces desprecio. Versículos 6 al 7 dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Y el pueblo se atreve a responder otra vez, cuando habla el Señor de los ejércitos diciendo que su nombre es menospreciado. Ellos contestan: ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor responde: ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Dios se está dirigiendo ahora a los sacerdotes, aquellos que se presentaban a favor del pueblo de Israel. Dios se dirige a ellos. Honor y temor han sido reemplazados por menosprecio al nombre de Dios. Ideas equivocadas y blasfemas en torno a los sacrificios y al Señor mismo se han levantado en este tiempo, y los profetas tienen que ver con todo esto, los sacerdotes. Aunque Dios estaba siendo deshonrado en la mala calidad de las ofrendas que se estaban presentando, había algo mucho peor. Había algo peor en el corazón, y es desprecio hacia Dios. Aquel que repetidas veces se presenta a sí mismo como Jehová de los ejércitos o el Señor de los ejércitos, es decir, aquel que está por encima de todas las asambleas de personas y por encima de todo lo que existe, Él está siendo despreciado. Versículos 8 y 9. Y el Señor va a colocar aquí un ejemplo. Está diciendo: ustedes están trayendo lo que es malo. Ustedes están trayendo lo que es cojo, lo que está enfermo. Y entonces les pregunta: ¿por qué no cogen esas mismas ofrendas y se las llevan a su gobernante? Entonces pensemos en estos días en una ancheta con frutas arrugadas y llenas de moho, y llenas ya de podredumbre y unas cosas horribles. Y en este día en que todo el mundo comparte cosas, y llevarle esa ancheta a nuestro jefe: jefe, mira, quiero que me des, quería decirte, a ver si podemos hablar, a ver si me das un ascenso. Lo más probable es que el jefe coja esa ancheta y la destape pronto, se tape la nariz porque eso debe oler inmundo, y se la coloque en la cabeza. Y no lo atienda, y por supuesto que no quiera escuchar lo que dijo. Y los sacerdotes estaban a favor, en representación del pueblo, para presentar sacrificios delante del Señor y para pedir el favor de Dios para el pueblo. Y el Señor pregunta: si ustedes presentaran eso a su gobernante, si presentamos esa podredumbre a nuestros jefes, ¿será que nos van a recibir con agrado? La respuesta es obvia: no nos van a recibir con agrado. ¿Por qué no se lo llevas a Él entonces? ¿Y por qué crees que yo, que soy el Señor de toda la tierra, que está por encima de todo, sí tengo que recibir lo cojo, lo enfermo, lo que está malo? Yo sí tengo que recibirlo. Y dice ahí que cuando los profetas deberían presentarse a rogar por el pueblo, tampoco van a ser oídos por Dios, con ese corazón perverso y que desprecia a Dios manifestado en esas ofrendas. Las ofrendas son una manifestación externa de lo que hay en el corazón, y esa podredumbre no va a ser recibida por Dios. Estos hombres habían caído tan bajo que se niegan a reconocer que estaban ofreciendo al Dios grande y santo
cosas tan malas que nunca se atreverían a presentar a sus gobernantes. Los sacerdotes tampoco van a ser escuchados mediante esos sacrificios. Era claro que el Señor no los iba a recibir. Y en este momento, preguntémonos, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos llevando a cabo una liturgia externa? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí varias veces, pero en nuestro corazón quisiéramos estar en otro lado? Queridos jóvenes y niños que me están escuchando, a veces cuando estamos acá, de pronto en nuestra mente está la idea de estar en otro lado. Ojalá estuviera en una cancha de fútbol, ojalá estuviera con mis amigos, ojalá estuviera en otro lado, ojalá estuviera practicando mi deporte favorito. Uy, en este momento está jugando la liga tal. Y estamos acá, pero el corazón puede que esté en otro lado. Se estaban llevando a cabo los sacrificios, pero de una forma mediocre, mala, y el corazón no estaba presente ahí. ¿En qué lugar está nuestro corazón cuando nos presentamos delante del Dios vivo, el Dios de la tierra y del cielo que nos ha amado? ¿Dónde está nuestro corazón? Versículo 10, el Señor dice que sería mejor que alguien se levantara y cerrara la puerta del templo. Recordemos que en ese momento, a diferencia de hoy, el templo tenía una relevancia tremenda porque implicaba la presencia de Dios. Y entonces dice, ojalá hubiera alguien que se levantara y cerrara las puertas del templo para que ninguno pudiera entrar a ofrecer cosas tan malas y a deshonrar mi santo nombre de esta manera. Sería mejor que personas así ni siquiera entraran al templo. Se presentaban con desprecio cuando debían presentarse con temor, honra y admiración ante el Dios que los había amado. El Señor, mis hermanos, no acepta un corazón a medias. No recibirá nada del que le desprecia. Aquellos que consideran las cosas de Dios como fastidiosas, como dice más adelante. Versículo 11 dice, finaliza el versículo 10, no me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Por qué? Porque desde la salida del sol hasta su puesta mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Mientras que por un lado tenemos sacerdotes que desprecian a Dios, en este versículo 11 Dios promete que su santo y grande nombre será honrado en todo el mundo mediante una ofrenda pura y grata, satisfactoria a los ojos de Dios. Después de este punto, mis hermanos, en la historia, si nos ubicamos en la historia, en el tiempo de Malaquías, 100 años después de que regresan del exilio, no encontramos sacerdotes del agrado de Dios, o por lo menos ahí vienen los 400 años de silencio y no sabemos de sacerdotes que hayan agradado a Dios. Estamos viendo estos sacerdotes que deshonran a Dios. Pero el Señor está aquí prometiendo un momento, un tiempo en el que en toda la tierra será honrado el nombre del Señor. Esto, mis hermanos, solo pudo tener su cumplimiento cuando el mayor de los sacerdotes, Jesús, como lo vimos en Hebreos, el Hijo de Dios, se presentó él mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ofreciendo su propia sangre y entrando en el cielo mismo a favor de su pueblo elegido, para crear de nosotros, mis hermanos, un pueblo, no solamente unos pocos sacerdotes, sino un pueblo de sacerdotes agradables en la presencia del Señor. Qué maravilla, mis hermanos. Primera de Pedro 2, 4 al 5, ya en el Nuevo Testamento encontramos lo siguiente.
y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios aceptables por medio de Jesucristo. ¿Qué estamos viendo ahí, mis hermanos? Que por la gracia de Dios, la iglesia, los creyentes en Cristo, hemos sido constituidos los nuevos sacerdotes de Dios. No para ofrecer sacrificios para salvación, sino para proclamar que el perfecto Hijo de Dios se hizo hombre y vivió perfectamente sin pecado y se ofreció como el sacrificio perfecto por nuestros pecados, por amor. En Cristo hemos sido constituidos los nuevos sacerdotes para proclamar la gloria de Dios. Segunda de Pedro 1, 5 al 8, vamos un momento allá. Segunda carta de Pedro, versículos, capítulo 1. Versículos 5 y 8 dice así la palabra del Señor. Prestemos mucha atención, mis hermanos. Por esta razón, bueno, leamos esto con la idea de que somos ese sacerdocio santo de Dios. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues si estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, mis hermanos, hemos sido constituidos sacerdotes del Dios Altísimo, no para quedarnos de brazos cruzados, y por supuesto, no para ofrecer cosas mediocres, como estamos viendo en Malaquías, sino para ofrecernos nosotros mismos, y estamos viendo que en Pedro, lo que leímos de Pedro, necesitamos ser diligentes, con toda diligencia, añadir a la palabra de Dios que escuchamos aquí, toda la diligencia para ponerla por obra y proclamar de esta manera al Señor. Correspondamos de corazón al santo Dios que nos ha amado. Propongamos ofrendar lo mejor de nosotros en Cristo y por Cristo, para glorificar a Dios en cada instante en nuestras vidas, para glorificar a Dios en el nuevo año que está a punto de comenzar. ¿Qué necesitamos en primer lugar para combatir la frialdad espiritual? Recordar el amor de Dios. Recordar que hemos sido constituidos por Dios un nuevo sacerdocio santo en Cristo. Vivamos de acuerdo a la gracia que Dios dio, que Dios nos dio en el Cordero de Dios. Y vemos, mis hermanos, que cambiar al Cordero Santo de Dios, vamos a ver en un momento que cambiar al Cordero Santo de Dios por otra cosa, trae maldición. Tenga en mente entonces esto. Hemos sido constituidos nuevo sacerdocio por Dios que nos ha amado. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Tenga en cuenta esto, mis hermanos, y tenga en cuenta que ya el Cordero perfecto por nuestros pecados fue sacrificado. Y en él hemos sido hechos santos nosotros también. Teniendo en cuenta eso, vamos a los versículos 12 al 14 que dicen:
Pero vosotros lo profanáis, es decir, el nombre de Dios, cuando decís la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. También decís, "Ah, qué fastidio". Dice, y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Y traéis lo robado, cojo o enfermo, así traéis ofrenda. ¿Aceptaré esto de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor, porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido en las naciones. ¿Se da cuenta de lo que está pasando ahí? Hay desprecio por parte del sacerdocio, y también en cada casa hay desprecio hacia Dios. Porque es el pueblo el que tiene que escoger una ofrenda y es el sacerdote el que tiene que verificar y validar que esa ofrenda sea aceptable. Pero desde que se escoge la ofrenda, entonces hay alguien que tiene buenos corderos para sacrificar, los adecuados para el sacrificio. Y los promete a Dios, pero en el momento de ofrecerlos trae el que está enfermo, el que está cojo, el que está malo. Y dice el Señor que hay una maldición para el que se acerca a Dios de una forma engañosa e hipócrita. Hay del que teniendo la posibilidad de presentar un sacrificio aceptable, trata de engañar a Dios presentando un sacrificio defectuoso. La humanidad, mis hermanos, los seres humanos, tenemos solamente un sacrificio perfecto mediante el cual somos recibidos gratamente en la presencia de Dios. Y esa ofrenda perfecta es el Señor Jesucristo. Dios proveyó el Cordero perfecto para nosotros. Y por medio de él nos presentamos delante de Dios. Pero hay del que desprecia a Cristo. Hay del que quiere justificarse delante de Dios por un medio diferente al Cordero perfecto que Dios ha dispuesto. Hay del que quiere presentarse delante de Dios por sus buenas obras. Hay del que quiere presentarse delante de Dios diciendo, pero yo soy buena gente, yo no robo, yo no mato. Porque ya hay un Cordero perfecto dispuesto por Dios para nosotros, que es Jesucristo. Hay de aquel que quiera presentarse delante de Dios de otra manera. Una maldición y la condenación pesan sobre tal persona. Primera de Pedro 2, 8 al 10, no lo busque, dice, ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Queridos hermanos, puesto que Dios se ha entregado por nosotros, Dios ha entregado a su propio Hijo por nosotros, correspondamos de corazón al santo Dios que nos ha amado. Finalmente, recuerda cada día el incomparable amor de Dios, quien te eligió para salvación, para que todos tus pecados fueran perdonados por el sacrificio de Cristo. Por la gracia de Dios has sido llamado del reino de la muerte, del reino de condenación, al reino de Cristo. Que el Señor abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender la grandeza del amor que hemos recibido. Que el Señor nos permita conocer al Dios que nos ha amado, de modo que no le despreciemos. Un poquito de paciencia,
Escuchen esto además, mis hermanos. Mis hermanos en Cristo. Hay algunas situaciones que no se han desarrollado de la manera que esperábamos. Hay situaciones que han terminado de una forma diferente a lo que tal vez habíamos pedido. No creas que Dios no te ama. No creas que Dios se ha olvidado de ti. Antes bien, mis hermanos, cuidémonos de hacer reclamos irreverentes delante del Señor. Cuidémonos de caer en rebeldía. Y recuerda que los asuntos de este mundo son temporales, pero se acerca la eternidad. Dios sigue obrando a través de cada circunstancia para tu santificación. Hoy hemos recibido una exhortación a corresponder de corazón al santo Dios que nos ha amado. No nos confundamos, no hay nadie como el Señor. Él es santo, grande, admirable, digno de ser temido y honrado. No creamos que podemos brindarle a Dios una devoción a medias. No dejemos para el Señor lo que nos sobra. Dios es digno de ser honrado con todos los aspectos de nuestras vidas. Dios es digno de lo mejor de tus años y de tu energía. Dios es digno de que le ames con toda la intensidad de que seas capaz. Recordemos que este pueblo que está escuchando al profeta Malaquías estaba esperando el cumplimiento de las promesas de Dios, pero no las veían inmediatamente. También nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No desfallezcamos en medio de cualquier circunstancia que venga a nuestras vidas. No nos desalentemos cuando vemos que el mal prospera y tampoco pensemos que Dios no tiene el control de todas esas cosas. No nos desalentemos al punto de quejarnos contra el Señor. Aunque nosotros no veamos el cumplimiento inmediato de las promesas de Dios, no deberíamos vivir como si Dios no las fuera a cumplir. Antes, por la certeza del cumplimiento de la palabra de Dios, necesitamos animarnos unos a otros y despertar en nuestros hijos y las generaciones venideras una verdadera devoción del corazón, para que pongan su confianza en Dios, mostrándoles nosotros en cada aspecto de nuestras vidas adoración verdadera. Entreguémonos enteramente al Señor. ¿Qué lugar ocupa el santo y temible Dios, el gran Dios, en tu agenda para el próximo año? Él es digno de todo honor.